Existe la teoría de que estudiar la situación de la mujer en un periodo concreto de la historia permite conocer de la mejor manera cómo era esa sociedad en su conjunto, la calidad de la convivencia, el grado de libertades, la tolerancia, las posibilidades que tenían los individuos para realizarse. Según esto, las mujeres somos una medida idónea para la comprensión del pasado, en nuestro caso, del pasado de Euskal Herria. Nuestra invitada ha escrito un documentado libro sobre la mujer vasca durante el antiguo régimen, un periodo en el que sobre ella se recaía el papel de depositarias de la moral y de la espiritualidad, de guardianas de los valores de la familia, de guardianas de la casa y del solar. Un papel que evidentemente las constreñía y cercenaba su proyección individual y social. A través de la mujer vasca vamos a asomarnos, por tanto, a 2 siglos de historia, los que ya reciben este nombre de antiguo régimen. En este espacio de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre, Arratsaldeon. Arratsaldeon, me parece un tema muy adecuado, Eva, para en vísperas del Día de la Mujer, ¿verdad? Pues vamos a tratar precisamente sobre la mujer en el antiguo régimen, en los siglos XVII y XVIII, con Charo Roquer Uxía, que es licenciada en Historia Moderna por la Universidad de Deusto y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es autora, en el 2014 publicó una interesante historia de la prostitución en Euskal Herria y además tiene en su haber numerosos trabajos sobre historia local, estudios sobre la mujer, primera guerra carlista, y ahora el motivo que nos trae hoy, además de que estamos en vísperas del Día de la Mujer, es un libro que está llamado a convertirse en referencia clarísima sobre este tema, que se titula Historia de las mujeres en Euskal Herria, del viejo reino al antiguo régimen, y que ha editado Chalaparta. Arratsaldeon, Charo. Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon. Bienvenida al espacio de Eusko Ikaskuntza en la mecánica del caracol. Entonces, el antiguo régimen, siglos XVII y XVIII, donde se deja sentir las consecuencias sobre las costumbres y las relaciones humanas de los mandatos del Concilio de Trento, que fue a mediados del siglo XVI. No sé, me parece que quizá deberíamos empezar, si te parece, por ahí, por el contexto general de la época y por la influencia que tuvo Trento concretamente para el tema que nos ocupa. Trento fue una reacción a todo el protestantismo y a una situación de la Iglesia Católica que estaba totalmente incontrolada e incontrolable. O sea, los curas hacían, la vida de ellos era desde el punto de vista moral, tenían amantes, iban a recoger, tenían varios cargos a la vez de los cuales cobraban salarios y no aparecían. O sea, que Trento fue un recurso de la Iglesia a imponer una disciplina de un clero que verdaderamente estaba totalmente desmadrado. Y en cuestión de a la mujer, cómo le afectó, principalmente va a ser cuando va a aparecer los archivos parroquiales. O sea, ya la mujer, si quiere tener un marido, se tiene que casar legalmente por la Iglesia y con un sacerdote, porque antes había lo que se llamaban los matrimonios clandestinos, que el matrimonio clandestino suponía que ella daba su palabra, no necesitaba nadie delante, se daban mutuamente palabra de matrimonio y ya. Entonces, ¿eso qué pasaba? Que no había ningún control. Entonces, a partir de entonces tiene que haber amonestaciones públicas, proclamas, alguien puede tener un impedimento y entonces desaparecen pues cantidad de orden de bigamias, adulterios, incestos y luego que si ella se sentía abandonada o él no volvía a aparecer, tenía un papel donde aparecía claramente que tenía un registro matrimonial, ¿no? Entonces contribuye mucho a un orden social que la Iglesia es la primera, porque claro, el matrimonio y la familia son la base de la Iglesia y entonces el orden social es muy importante para ella. Entonces hicieron lo que se llama los archivos parroquiales para controlar a la vida matrimonial de la gente, ¿no? Por eso. Sí, el antiguo régimen se suele definir como un periodo muy rígido, con una escasa movilidad social, donde a cada persona le correspondía una posición de acuerdo con su situación de partida y no podía salirse de ahí en toda su vida. Sabido esto, ¿en qué medida las expectativas de una mujer venían marcadas por su origen y por su estado civil? Sí, la mujer estaba... Claro, siempre hay que hacer una diferenciación entre el mundo rural y el mundo urbano y del mundo urbano y el mundo costero. Pero de todas maneras ella donde vivía en la misma situación era en la que moría. Claro,
orografía del País Vasco no contribuye a una gran movilidad social, porque viven en un valle y no salen del valle en toda su vida, de ahí toda la endogamia que hay. Pero sí, ella estaba marcada porque, sobre todo por la tradición. O sea, el argumento definitivo es porque siempre se ha hecho así. Y ahí ya te tenías que callar. Esto porque, no, es que siempre se ha hecho así. Y ahí ya eso es una cadena terrible para cualquier clase de iniciativa o de salirse de los márgenes establecidos, ¿no? Y la Iglesia, desde luego, tenía una moral muy rígida con respecto al papel que se le debía asignar a la mujer, y era lo que había. O sea, ella era la madre, la esposa, y ayudaba en el caserío o las faenas de la pesca o como criada, como lavandera o como posadera. Pero de ahí no se podía salir, desde luego. Fue el mejor que la Edad Media, pero ni comparación con lo que supuso después de la Revolución Industrial, con un soplo, con la emigración, con un cambio muy grande, ¿no? Pero... Charo, te voy a pedir que maticemos un aspecto. Has dicho muy bien que el Concilio de Trento pretendió acabar con las relaciones fuera del sacramento del matrimonio y supuso el inicio de la burocratización, de la legislación, del establecimiento de registros, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, la profesora Maite Lafourcade ha recogido en sus estudios, experta en Derecho, socia de Eusko Ikaskuntza, que el concubinato notorio, o sea, evidente, es decir, las uniones no matrimoniales, estuvieron muy extendidas en el País Vasco antes y también después de Trento. Y también dice Lafourcade que el número de nacimientos ilegítimos y de concepciones prenupciales, o sea, antes del matrimonio, durante el antiguo régimen, dice sobre todo al final del antiguo régimen, eran en el País Vasco muy elevados, superiores a otros territorios de la península. ¿Esto cómo encaja? ¿O tú qué te dice a ti? No tengo constancia de ello, desde luego. Yo creo que ella lo que ha estudiado es más bien Iparralde, ¿no? Sí. Pero desde luego aquí, bueno, lo que había mucho era, lo que hay muchísimo son pleitos por delitos de estupro. El estupro es que tú, a cambio de una promesa matrimonial, la mujer acepta tener relación sexual con el hombre. No es una violación porque no existe la violencia por medio, pero luego, si te he visto, no me acuerdo. O sea, ella le dice, sí, yo me casaré contigo, y luego él ya no vuelve a aparecer. Entonces hay como un engaño, ¿no? Entonces ella podía ir al juzgado y pedir una indemnización. ¿Por qué? Porque ha perdido la virginidad, y si la virginidad ella no es nada. O sea, la mayor dote que podía tener una mujer era ser virgen. Si ha perdido la virginidad, entonces se le indemnizaba porque él no había querido volver a casarse con ella. Pero eso sí son relaciones no matrimoniales o relaciones, pero lo que tú dices del concubinato yo no conozco, porque aquí en el País Vasco había un control formal, informal, hasta el alcalde, que yo nunca he entendido cómo los alcaldes se metían a legislar o a controlar. Bueno, era la justicia civil. Sí, claro. Ahora se nos hace increíble que un alcalde pueda recurrir porque mi marido me engaña, porque hay un adulterio. Yo no sé, es una confusión de autoridad civil y autoridad religiosa, ¿no? La historia de las mujeres en Euskal Herria presenta ejemplos de cómo la represión sexual se focalizaba sobre todo en la mujer, cuyo cuerpo era depositario del honor masculino. Esto, explícanoslo, ¿en qué consiste? La virginidad y un buen comportamiento social y moral era imprescindible en la mujer. De hecho, la murmuración es uno de los mayores controles que hay informales, ¿no? O sea, no solamente, como se decía lo de la mujer del César, ¿no? No solamente tiene que ser honrada, tenía que parecerlo, y eso se veía en toda su vida diaria. O sea, el control que tenía sobre la mujer, desde su vestimenta, su irse de romería, de bailes, de incluso a la noche que iban a hilar a un caserío, que volvieran por la noche ya muy anochecido, estaba controladísimo. Y si iban de romería a una ermita 2 días, estaba también iban las mujeres por un lado y los hombres por otro. Y cuando acababa una romería, cuando acababa la música, todos, el hombre por un lado y la mujer por otro. O sea, era controlar. Y además, Charo, no era igual desde el punto de vista de la justicia cuando un hombre tenía relaciones
días fuera del matrimonio que si la tenía la mujer. Sí. Uno era pena mayor y otro era pena menor. Sí. Ella era propiedad del marido o es propiedad del padre. Claro, y lo que dice Eva, y era la depositaria del honor también. Claro. Y de alguna manera es la familia la que queda pues mal vista y manchada si ella tiene... Matizada. Sí. Esto... Incluso el viudo, que es muy, muy gracioso, si la viuda se casaba, ¡buah, horrible! ¡Buah, no ha respetado la vida! Pero en cambio, si se casaba un viudo, mírale que listillo, y ya no digamos nada si ella era mucho más joven, ¿no? Sí, bueno, ahí cuando se organizan las encerradas y todo eso. Esto, bueno, pues ahora que hablas de la viudedad, aquí tuvimos hace ya algunos años a Maya Nausia, que es amiga tuya, además de colega historiadora, que hizo la tesis doctoral sobre la viudedad en el antiguo régimen, además. Y nos explicaba en ese mismo espacio cómo la identidad de las viudas quedaba, una vez que entraban en ese estado, quedaba ya ligada a esa condición de por vida. Era como antes hemos hablado, ya ese papel te quedaba para siempre. Pero ella decía también de que esto era un poco bivalente, porque por un lado podía ser un lastre, pero por otro lado las viudas tenían cierta independencia que no tenían las solteras ni las casadas. Esto, tú al respecto, Sí, eso es totalmente cierto. O sea, por un lado, ellas desaparecían de la vida social con ese luto tan terrible. De por vida, de por vida. Claro, si ella se iba, parecía que no respetaba la memoria del marido, ¿no? Y en cambio, por otra parte, pues recuperaba su vida diaria de alguna manera, ¿no? Ya no tenía el control ahí del marido, entonces de alguna manera, pues también se hacía más independencia o se hacía dueña de sus propias acciones, y ¿no? podían abrir negocios, por ejemplo, por ser viudas, cosa que si no era viuda no podría, ¿verdad? Sí, hay mucho en Euskadi. Pues eso se ve, las imprenteras, por ejemplo, viuda de... y abrían imprentas. Sí. Bueno, muchos eran negocios heredados. Sí. Pero bueno, aquí en San Sebastián de barcos, hay muchas, incluso de construcción de barcos, hay muchos negocios que ellas tiraban para adelante. Y bueno, yo he visto documentos de que ella se ocupa de los hijos, los lleva al gremio para que les enseñen el oficio del padre, para que continúen. Ella es la que tira mucho. La viuda coge muchas riendas. Claro, también, como siempre, volvemos a la diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Estamos hablando de la vida de las mujeres en los siglos XVII y XVIII. ¿Qué posibilidades de educación, de cultura podían llegar a tener estas mujeres? Sí, lo que habíamos dicho, que todavía está muy, muy atrasado el asunto de la educación. La educación en un mundo rural era lo que había mamado en el caserío, o sea, los oficios domésticos y luego pues ayudar con el campo y ayudar un poco con la huerta, ¿no? Y bueno, y vender, pero vamos, lo de tradicional. Y en el mundo urbano nada, o sea, ni siquiera yo en general en los pleitos apareces y firma por ella por no saber escribir, ¿no? O sea, que ni siquiera ellas, muchas en casos firman. Aquí sí que hubo, que eso sí que a mí me parece muy curioso, es la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que quisieron dar una especie de empuje a la educación de la mujer. Pero ahora, no porque ellos pensaran que la pobrecita, la mujer que ninguneada está, no, porque ellos desde una mentalidad utilitarista, economicista, pensaban que una mujer es una mano de obra perdida, o sea que si se le enseña bien puede ser rentable tenerla, ¿no? Y entonces propugnaban que se le enseñaran oficios, ¿no? Eso sí, según qué clase social, las de alta clase social no, tocar el piano y costura, eso es, algo canto, de pintura, canto, sí, leer los clásicos, sí. Así. Esto, bueno, a las hijas de comerciantes también sí se les enseñaba igual las 4 letras, algo de contar, sumar, porque interesaba. Claro, ¿verdad? Eso. Siempre es la mentalidad utilitarista, no piensan en ella ni como que sería una satisfacción para la mujer, no. Ellos piensan que se puede sacar un partido de ella. Incluso hay un caso de que dieron una educación a cocineras, porque pensaban que, bueno, se empieza la gastronomía en el País Vasco, empezaba ya, y en Vitoria hubo algunas que de mejorar la taberna, ¿no? Con una mejor cocina. Del siglo XVIII. Sí. Muy interesante. Sí. Y hemos dicho que Charo Roquero es autora de una muy recomendable historia de la prostitución en Euskal Herria, que yo creo, Eva, algún día deberíamos dedicar este espacio a recuperar a Charo para hablar de este tema, porque tiene mucha enjundia en su libro. Pero de momento un apunte, Charo, aunque sea así, para dar un titular. ¿Existían entonces en el antiguo régimen de Euskal Herria burdeles públicos o era la prostitución sobre todo algo clandestino?
Sí, la prostitución en Euskadi era totalmente, no solo marginal, sino escondida y secreta. O sea, porque no va, tú lees los autores que hablan sobre Euskadi, no va con el carácter de la mujer vasca, ¿no? La mujer vasca no se prostituye, de hecho, ni existe la palabra, ni existe una adúltera, palabra para decir una adúltera. O sea, eso nunca una mujer vasca se puede dedicar a eso. Entonces, a diferencia de en Castilla, que son las que se llaman las cantoneras o esquineras, ¿no? Que se estaban ofreciéndose en las esquinas de las calles, aquí siempre a través de una alcahueta que era la posadera, que todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo hacía la vista gorda, ¿no? Pero siempre eran de lo más escondido y anónimo, ¿no? Sí. Bueno. Pues seguimos avanzando en esta historia de la mujer en el antiguo régimen. Además de la justicia civil y eclesial, ¿había alguna otra forma de control y de represión no menos rigurosa, que era la ejercida desde los propios vecinos? En el libro recoges algunos casos estremecedores de mujeres acusadas y acosadas por sus vecinos. Sí, la verdad es que el control de la murmuración puede acabar con el honor y con la fama de una mujer, ¿no? Y no puede salir porque la vecina está en la ventana. O sea, yo he leído pleitos que son unas testificaciones larguísimas que te cuenta todo lo que hacía la vecina palabra por palabra, ¿no? Paso a paso. O sea, dices, son 500 folios de pleito y la causa del pleito es pequeñita, pero los testimonios de las vecinas son un cotilleo feroz, ¿no? Ahora, eso es lo malo que tiene, ¿no? Pero claro, luego piensas, también tiene de bueno porque si ella la habían deshonrado, esas mismas vecinas hacían todo lo que es posible porque él se casara con ella o la pudiera mantener, ¿no? También era un control que ellas querían que se restableciera el orden social que de alguna manera ese hombre había roto, ¿no? Entonces, igual que lo denunciaban, también era una fuerza para que se restableciera y ella no quedara, pues fíjate si estaba embarazada o cualquier cosa, ¿no? Todo esto que hemos estado hablando, que puede parecer a alguien que nos escuche lejano o incluso ajeno a nuestra realidad actual, pero a poco que nos paremos a pensar, pues hay muchas cosas. Yo leyendo tu libro ha habido cosas que digo, pues esto hoy todavía tiene mucho significado y mucho sentido, ¿verdad? ¿A ti qué te parece? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, la conclusión que sacas es que la mujer vive en unos caminos estrechísimos que poco a poco, dando codazos, pues los va consiguiendo ampliar y se va haciendo ella un papel, ¿no? Y eso es la lección que sacas en la historia, que ella ha sabido ampliar los márgenes por donde podía, ¿no? Entonces dices, por ejemplo, ¿no? El otro día vi en la ETV un programa sobre las gente que viene de Sudamérica, que vienen a cuidar ancianos, criados y así, que muchas veces están en unas condiciones horribles, casi de esclavitud, que les piden. Yo creo que eso es una primera generación, pero seguro que las hijas de estas sabrán ampliar ese camino que la madre, y yo estoy convencida que la mujer sabe y puede y lo hace, o sea, se mete ahí y tú ves cómo empieza de figura, pues eso, ninguneada, anónima, y la historia solo es de los hombres, pero luego empiezan ellas a entrar y yo creo que al final la mujer consigue tener una posición protagonista. Uh-huh. Y ya para terminar, Juan, vamos a recordar cómo se titula el libro de nuestra invitada. De esta lucha que nos acaba de hablar Charo, la historia de las luchas de las mujeres, en este caso en el antiguo régimen, es el tema del libro al que ha dedicado sus estudios en los últimos años, que se titula Historia de las mujeres en Euskal Herria, del viejo reino al antiguo régimen, Charo Roquerusia, en la editorial Chalaparta. Muy bien. Pues Charo, es que ricasco, gracias por acompañarnos hoy. Agur.